esta palabra de hoy. Sí, es un poquito fuerte porque a veces es necesario que podamos percatarnos de nuestra condición. El Espíritu Santo eso es lo que hace, nos redarguye, ¿verdad? ¿Qué es redarguir? Me gustaría que pudiéramos definir, antes de comenzar, esa palabra, esa frase, redarguir. ¿Sí? Y es realmente fíjense, significa se refiere a la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Este verbo está vinculado a arguir, citar o invocar una razón en contra o a favor de algo o de alguien, ¿sí? En este caso es transformar, fíjense bien, transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, a lo que realmente dice la palabra, ¿sí? Y voy a estar repitiendo en diferentes ocasiones este pensamiento, ¿sí? O esta frase. Ajá. Nosotros no tenemos que leer lo que creemos. Fíjate bien, no tenemos que leer lo que creemos. Tenemos que creer lo que leemos. Porque muchas veces, en base a nuestras creencias, en base a lo que somos, vamos leyendo las porciones de las Escrituras y entonces leo lo que yo creo. No creo lo que estoy leyendo. Por eso a veces agarramos porciones nada más de las Escrituras a nuestra conveniencia, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es algo que a todos nos pasa. Que hay porciones en las cuales nos gusta, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en muchos lados y por eso hoy el Evangelio está en su nivel más bajo, ¿sí? Pero ahora vamos a creer lo que vamos a leer de la palabra realmente. Vamos a creer lo que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser redarguidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Amén. Y entonces por eso nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra a manifestar que Él era el Mesías. Y en la segunda bienaventuranza, les recuerdo un poquito de la primera bienaventuranza que hablábamos hace 8 días en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero, no tenemos que perder de foco a quién se los estaba hablando el Señor. Recordemos que nuestro Señor, cuando inicia su ministerio, Él viene a compartirles y a predicarles a quienes, a los judíos. Por eso iba a las sinagogas, ¿sí? Y entonces aquí en el Sermón del Monte está con discípulos muy importantes. ¿Para qué? Para la evangelización del mundo. Algo que el Señor iba a ordenarles y les iba a mandar después. Y entonces veíamos que una de las palabras principales que empieza nuestro Señor a usar es bienaventurados, ¿sí? El pueblo judío estaba acostumbrado a oír palabras fuertes de los profetas, palabras de exhortación, de arrepentimiento, de volverse a Dios, de buscar a Dios, pero aquí nuestro Señor llega, ¿sí? Ciertamente predicando arrepentimiento, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Pero después vemos aquí en el Sermón del Monte cómo Él comienza, ¿sí?, a pronunciar palabras de bendición. En vez de condenación o de maldición, Él empieza ahora a pronunciar bendiciones. Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Dichosos, hemos dicho que bienaventurado significa dichosos, ¿sí? Y entonces aquí le está diciendo, dichosos son los pobres en espíritus, ¿sí? Quien los había visto antes como los bienaventurados en la tierra, ¿sí? Era nuestro Señor. Desde Génesis Dios prometió la tierra prometida a su pueblo. Desde el principio Dios prometió la tierra prometida a su pueblo, ¿sí? Y entonces ahora, ¿sí? Aquí les estaba otra vez recordando los bienaventurados que eran, la gran bendición que ellos tenían como pueblo, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes eran los bienaventurados? En este caso, los pobres de espíritu. ¿Y qué era ser pobre de espíritu? Es lo contrario a esa disposición altiva, engreída y autosuficiente en el cual empezaba a moverse el pueblo de Dios en aquel entonces. Son los orgullosos, los soberbios, los que creen que ya nada más son autosuficientes y basta, basta que ellos sean sabios, sean conocedores. ¿Para qué? Para que puedan obrar y hacer conforme a sus obras, conforme a su voluntad, y no conforme a las obras que el Señor está mandando, ni conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces era eso lo que veíamos. Ahora, aquí en esta bienaventuranza, ¿sí? Ahora el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Ahora, llorar en muchas culturas, el llorar es algo molesto, es algo detestable, ¿sí? Y es algo para aquellas personas que tienen un ego muy elevado, que tienen un orgullo muy elevado, una soberbia muy elevada, es imposible llorar, ¿sí? Muchas veces no lloramos por la dureza de nuestro corazón realmente, ¿sí? Nuestro corazón está endurecido, dice la palabra, dice que el corazón se había encallecido, ¿sí? Y entonces ahora el Señor, aquí está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque entonces ellos recibirán consolación, ellos recibirán al Consolador, ellos recibirán mi abrazo, mi amor, mi gracia, mi misericordia, ¿sí? Por eso dice que al orgulloso, al soberbio, él lo mira de lejos, ni te me acerques, ni me acerco a ti, ¿sí? Pero a los contritos y humillados, ¿sí? Dice que él no los desprecia. Y entonces llorar es detestable y molesto para la pobre naturaleza humana, ¿sí? De un modo instintivo nuestro espíritu se encoge con el sufrimiento y la tristeza. Por naturaleza buscamos, ¿sí? La compañía de los alegres y de los dichosos. De hecho, algo que comparte el Evangelio de la Prosperidad es eso, ¿verdad? Alegría, gozo, ¿verdad? Bienestar económico, bienestar material, sé feliz, ten una familia, pero no, va en contra realmente de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Porque dice la palabra que a través de las aflicciones vamos siendo purificados, que a través de las pruebas, de las dificultades, ¿sí? Vamos nosotros menguando a nuestra carne y vamos creciendo en la fe, ¿sí? Entonces es algo que va totalmente en contra de lo que Dios establece en su palabra. Pero la gente como lee lo que cree, y lo que yo creo es que sí, yo tengo que ser feliz, yo tengo que ser próspero, yo necesito, ¿verdad? Y entonces agarramos la Biblia para podernos motivar y entonces lo agarramos como un libro motivacional. Y la palabra de Dios no es un libro motivacional. La palabra de Dios es la vida eterna, es el evangelio eterno de Dios. La palabra de Dios es aquello que nos va a producir vida en el espíritu, va a producirle vida a nuestro espíritu. Es su espíritu hablando a mi espíritu para que entonces de esa manera yo pueda realmente proceder a un arrepentimiento, como decía, redarguir y entonces tener un cambio totalmente de pensamiento, un cambio totalmente de dirección y un cambio totalmente de hacer mi voluntad a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces,
Ahora nuestro texto presenta una anomalía para los que no han sido nacidos de nuevo, o lo que en algunas ocasiones llaman regenerados, nuevos nacidos, nuevos regenerados, ¿sí? Y entonces va a haber una anomalía aquí que vamos a presentar. Sin embargo, es música dulce para los oídos de los elegidos de Dios. Ajá. Por eso la palabra de Dios, cuando nosotros realmente hemos nacido de su Espíritu, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ama al Hijo, ama al Padre. Y luego dice que sus mandamientos no nos son gravosos. Y entonces nos deleitamos, aunque sea palabra fuerte, no somos de los que nos sentimos, no somos de los que, ay, qué fuerte. No, no, al contrario, nos gozamos, nos deleitamos. Para los no nacidos de nuevo, para los no regenerados, es palabra fuerte, ¿sí? Es una palabra que realmente les confronta, les incomoda y les molesta, ¿sí? Para los que somos hijos de Dios, es dulce a nuestros oídos. Decía el salmista, tu palabra es como la miel, es dulce como la miel a mi paladar, ¿sí? Y entonces nos deleitamos, aún así sea palabra fuerte, aún así, acuérdense que Jesús les decía, se les hace fuerte esta palabra, váyanse. Y entonces, para nosotros, si son bienaventurados, entonces, ¿por qué lloran? Vamos a ver esta diferencia. Para nosotros, para nuestros oídos va a ser alegría, va a ser gozo, ¿sí? Pero aquí empiezo con esta pregunta. Si aquí el Señor está diciendo, si son bienaventurados, entonces, ¿por qué lloran? Y si lloran, ¿cómo pueden ser bienaventurados? ¿Sí? Ahora, solo el Hijo de Dios tiene la clave o la respuesta para esta paradoja. Para nosotros muchas veces, o sea, a veces leemos, pero no nos ponemos a comprender o a reflexionar. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Por qué si son bienaventurados, si son doblemente bendecidos, por qué lloran? Yo he llorado de alegría, yo he llorado de gozo, yo he llorado de tristeza, he llorado de dolor, he llorado por mis pecados, ¿sí? Pidiéndole perdón al Señor. Y por eso somos bienaventurados. Porque cuando yo me arrepiento, cuando yo me compungo, cuando yo lloro porque ofendí a Dios, ¿sí? Entonces soy bienaventurado. Estoy siendo bendecido, doblemente bendecido, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a ver nuestro Señor, ¿sí? Jesús el Cristo tiene la clave para esta paradoja. Entre más meditamos en nuestro texto, estamos más obligados a exclamar, ningún hombre habló como este hombre, como decía el pueblo, ¿sí? Cuando nuestro Señor estaba en su ministerio, decían, wow, realmente, ¿quién es este? Cuando el Señor regresó a su región de Nazaret, decían, ¿no es este el hijo de María y el hijo de José el carpintero? ¿No acaso sus hermanos están con nosotros? Ahora, ¿quién es este que pronuncia tales palabras tan impresionantes, tan increíbles, tan maravillosas? Y entonces, ahora, bienaventurados o dichosos son los que lloran, decía el Señor. Y es ahorita déjenles digo esta palabra. Ahora, esta frase de bienaventurados, que está en completo desacuerdo con la lógica del mundo, los hombres en todos los lugares y en todas las épocas han visto a los prósperos y dichosos como los que son felices. ¿Cuántas veces no vemos o pensamos que alguien por tener una buena casa, un buen carro, tener una buena posición,
a veces los ubicamos o los vemos como si fueran realmente bendecidos. Incluso hoy en día, un gran número y un gran porcentaje de la cristiandad, ¿sí?, relaciona la bendición de Dios con cosas económicas o materiales. Y entonces, ¿cuántas veces estamos nosotros viendo precisamente esa bendición? Y a veces, incluso a veces hasta anhelamos lo que otros tienen, pero no nos ponemos a ver o no podemos entrar realmente en sus vidas y en lo que realmente sienten y en lo que realmente cómo viven, porque también son personas que necesitan más a nuestro Señor, ¿sí? Los hombres en todos los lugares y en todas las épocas han visto la prosperidad o a los prósperos y dichosos como que son los felices, pero Cristo pronuncia dichosos a los que son pobres en espíritu y que lloran, ¿sí? Entonces, por eso, la lógica del mundo no cabe en la cuestión espiritual de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir a través de nuestro caminar con el Señor y de nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ir cada día comprendiendo y cada día aprendiendo de eso, ¿sí? Para lo que el mundo es, para Dios no es, ¿sí? Y para lo que Dios es, para el mundo no lo es, ¿sí? Entonces, aquí nuestro Jesús el Cristo pronuncia dichosos a los que son pobres en espíritu y que lloran aparte. Ahora bien, es obvio que a los que aquí se hace referencia no es cualquier clase de llanto. Es lo que vamos a ver. Hay una tristeza del mundo que produce muerte. ¿Sí? Fíjate bien, hay una tristeza del mundo que produce muerte. Vamos a 2 de Corintios. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la palabra. Vamos a 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Y dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Amén. ¿Sí? La tristeza del mundo, antes cuando tú sentías, ¿sí? Porque déjame decirte una cosa bien importante. Hoy en la actualidad hay una diferencia. Fíjate bien. Hay una gran diferencia en cómo están viviendo este proceso de esta pandemia. Los que tienen a Cristo Jesús y los que no lo tienen, ¿sí? Hay una diferencia tremenda. Los que no tienen a Cristo Jesús en sus vidas, que no tienen la palabra bendita de nuestro Señor y Cristo, ¿sí? Esto pasa a ser una calamidad, esto pasa a ser de horror, ¿sí? Pasa a ser algo fuerte, ¿sí? Pero para los que esperamos en Jehová, nuevas fuerzas tendremos, ¿sí? Y entonces no pasa a ser algo gravoso, no pasa a ser una calamidad, no pasa a ser algo fuerte, ¿sí? Porque la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, porque la tristeza que es ahora conforme a la voluntad de Dios produce en el creyente, en el Hijo, ¿sí? Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pasar, continúa, sin dejar pasar, ¿sí? Sin dejar pesar, ¿sí? Otra vez repito, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Eso es lo que produce la tristeza del mundo. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? ¿Cómo estás pasando ahora este proceso?
¿Realmente Dios te está hablando? ¿Realmente estás dejando que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida, esté obrando en tu corazón? ¿Realmente te estás aferrando al pacto, te estás aferrando al Evangelio? ¿Sí? El llanto para que Cristo, Jesús, promete consolación, se debe limitar a lo espiritual solamente. No es, por ejemplo, antes escuchaba cuando alguien lloraba porque lo dejó su novio, su novia, y ay, Señor, consuélame, Espíritu Santo, y queremos agarrar allá al Espíritu Santo como si fuera como paño de lágrimas, ¿sí? Y no es para eso. El Espíritu Santo lo que hace es fortalecer nuestro espíritu, ¿sí? O sea, y ay, Señor, y mira, ahora sí te juro que sí regresa, que sí me habla, y ahí hacemos promesas tontas, ¿verdad? No, pero así no es. El llanto para el que nuestro Señor y Cristo promete consolación se debe limitar solamente a lo espiritual. El llanto que se bendice es el que se produce por darte cuenta de la santidad y de la bondad de Dios, que en un sentido emana de la depravación de nuestra naturaleza y de la enorme culpa de nuestra conducta hacia con Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces has llorado, ahora que conoces al Señor, cuántas veces has llorado con Él y le has dicho, Señor, perdóname, perdóname por esto, perdóname por aquello, ¿sí? Porque ese es el arrepentimiento genuino, ¿sí? Ese es el arrepentimiento realmente que nos está lavando, ¿sí? Que nos está produciendo realmente no remordimiento, no es un arrepentimiento, es un lloro realmente de decir, Señor, perdóname. Yo sí he experimentado eso y es algo hermoso, es algo glorioso, ¿sí? Yo por eso les digo, yo no es que sea chillón, a mí me gusta llorar con mi Señor. A mí me gusta llorar con el Espíritu Santo. A mí me gusta llorar cuando estoy leyendo la palabra y el Señor me empieza a redarguir, el Señor me empieza a hablar para que entonces cambie y deje de ser un necio y cambie realmente mi manera, mi conducta hacia cómo me dirijo en este mundo en el cual Él me tiene. ¿Sí? Eso es lo que debe de ser. Ese llanto que bendice es el que se produce por darse cuenta de la santidad y de la bondad de Dios. Ayer hablaba a mí, mi esposa me conoce, pero cuando me toma el espíritu, no puedo parar de llorar, ¿sí? Me toma el espíritu y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar. Y ayer, hablábamos con una persona y recordaba una persona que conocía, ¿sí? Y ahora puedo realmente, a lo mejor, poder, ¿cómo les explico? Porque al final, toda la palabra de Dios tiene que ver con nuestras propias vivencias, con el Espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿qué haces? Ah, es que como veo hacia allá. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando empecé a hablar de esta persona, ¿sí? Y de lo que Dios me puso en el corazón cuando la conocí, de ver su corazón, de ver su inocencia, de ver su bondad, su nobleza, ¿sí? Me dieron ganas de llorar. No sé si me explico, ¿sí? Ahora imagínate, si eso es con una persona, con un humano, pues ahora imagínate con la santidad de Dios, ¿sí? Ahora imagínate con la bondad de Dios, cuando estás ahí delante de Él, cuando estás orando, ¿sí? Y entonces el Señor te empieza a manifestar, te empieza a hablar, su espíritu, empiezas a sentir ese calorcito abrazador de su Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces te empieza realmente a compungir tu espíritu, ¿sí? Y empiezas a llorar, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? El llanto para el cual Cristo promete la consolación divina es una tristeza por nuestros pecados. Fíjate bien, el llanto para la cual Cristo Jesús promete la consolación divina
de su Espíritu Santo, es una tristeza por nuestros pecados con un dolor piadoso, ¿sí? Con un dolor de piedad, de gracia, de misericordia, ¿sí? Las ocho bienaventuranzas están ordenadas en 4 partes. Las 8 bienaventuranzas que vamos a ver están divididas en 4 partes, ¿sí? Vamos a probar esto a medida que vamos avanzando en las bienaventuranzas. Ajá. Ahora, no sé si realmente estarme esperando a cada miércoles o estar dando, yo creo, una bienaventuranza cada día, porque realmente es algo. Bendigo tu vida, tú que has dispuesto tu tiempo, tu corazón para conectarte y estar escuchando, porque esto produce fe en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a probar esto a medida que avancemos. Obviamente las personas que entren en las siguientes bienaventuranzas sí van a recibir gracia, pero no vamos a poder estar retrocediendo. Así que si tú ya empezaste con la primera bienaventuranza, te invito a que sigas conectándote para las siguientes bienaventuranzas. Amén. Entonces, la primera de la serie de la bendición que Cristo pronunció sobre los que son pobres en espíritu, que nosotros tomamos como una descripción de los que han sido despertados a la conciencia de su propia insignificancia y vacío en el cual vivíamos, en el cual estábamos y en el cual nos encontrábamos, era una condición totalmente de vacío, tinieblas, ¿sí? Y desorden. Ajá. Realmente Dios viene a traernos orden a nuestra vida. Realmente su Espíritu Santo, la vida de Manuel, viene a llenar ese vacío que yo tenía, ¿sí? Y entonces me empiezo a dar cuenta realmente que yo vivía una vida insignificante, vivía una vida vacía, vivía una vida totalmente en desorden. Y entonces el Señor viene a traer orden a mi vida, el Señor viene a darme orden a mi vida, el Señor pone una esposa hermosa, preciosa, para ayudarme a entrar en ese orden divino, ¿sí? Y entonces empezarme a llenar de su presencia. Ahora bien, la transición de esta pobreza de espíritu de la cual hablábamos en la bienaventuranza 1, ¿sí? La transición de esta pobreza al llanto, que nos habla ahora esta segunda bienaventuranza, es fácil de seguir ese orden. De hecho, el llanto va tan cerca que en realidad es el compañero de la pobreza, ¿sí? Es el llanto, es la compañía de sentirnos pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque a raíz de esto vamos a poder entrar en un clamor y en un gemir al Espíritu Santo. Eso es lo que debe de producir el Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Un dolor por las almas, un dolor por nuestra vida misma, un dolor por lo que está pasando, ¿sí? Amados, esto que está sucediendo del COVID-19 no es para que estemos realmente de vacaciones en nuestra casa, ¿sí? Sí es un descanso. Dios nos puso un estate quieto. Deja de correr, deja de estar viviendo por vivir, deja de estarte afanando. No es, hey, espérate, voltea. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu alma, ¿sí? Y entonces es que realmente podamos reflexionar qué es lo que está pasando. Y aparte, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Sí? Porque lo que viene después de esto va a ser peor que de lo que ahorita estamos viviendo. Porque ahorita estamos viviendo algo así como que, ay, sí, unas vacaciones bien ricas, ¿sí? Pero después de esto, el rebote de esto, ¿sí? Viene en lo económico, viene en lo social, ¿sí? Vienen anarquías de gobiernos, viene ahora un desorden financiero. Y es algo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Entonces, esto es para ir preparándonos en el espíritu. Este tiempo que tenemos es para irnos preparando, ¿sí? Y poder realmente llorar
con el espíritu y decirle, soy pobre de espíritu, Señor, y entonces me meto a tu presencia. El llanto al que aquí se hace referencia es evidentemente más que el llanto del duelo o la aflicción o la pérdida. Es un llanto por el pecado, es un llanto por mi pecado, es un llanto por el pecado de la humanidad, es un llanto así como a los que leyeron Daniel 9, que les pedí que leyeran Daniel 9, vemos cómo Daniel oraba y clamaba, Señor, realmente hemos pecado, perdónanos, Dios, ha habido iniquidad en nuestras vidas, perdona a tu pueblo, ¿sí sabes? ¿Sí? Y entonces es un llanto por el pecado, ¿sí? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, los pobres, los que lloran porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Pero llorar ¿de qué? Pues llorar por el pecado, llorar por nuestro pecado, por aquello que nos separaba de Dios, por nuestra incredulidad, por nuestra ignorancia, ¿sí? Entonces es el llanto por la sentida destitución de nuestro estado espiritual y por las iniquidades que nos separan de otros y de Dios, ¿sí? Por las iniquidades que nos separan de Dios. El llanto por la moralidad en la que nos hemos jactado y la justicia propia en la que habíamos confiado, el dolor por la rebelión contra Dios y por la hostilidad hacia su voluntad, ese llanto siempre va junto con la conciencia de pobre de espíritu, ¿sí? Esto lo dice un doctor cristiano, un doctor que se llama Pearson, ¿sí? Y entonces él menciona esta palabra precisamente, ¿sí? El llanto por la moralidad en los que nos hemos captado y la justicia propia en la que hemos confiado, el dolor, ¿sí? Y la rebelión contra Dios y por la hostilidad hacia su voluntad, ese llanto siempre va junto con la consciente pobreza de espíritu. Entonces, ahora en pocas palabras, ahorita hablando con la actualidad, porque como Dios puso que empezara a dar, esto quería darlo desde hace, no fácilmente hace 2 años, casi, ¿eh? Desde hace 2 años. Y ahorita que lo está permitiendo el Señor, ¿por qué? ¿Sí? Porque precisamente ahorita estamos así. Ajá. Antes llorábamos por cosas morales. Ay, es que me porté mal. Ay, es que le grité. Ay, es que me gritó. Ay, es que me dijo. Ay, es que le dije. Y llorábamos por cosas éticas o morales. Por cosas vanas realmente. Ponte a reflexionar cuántas veces has llorado por cosas vanas o porque te hacen enojar y entonces lloras de coraje. ¿Ah? Y lloramos por cosas que no tenían nada que ver con las cosas del espíritu, ¿sí? ¿Cuántas veces nos habíamos jactado de cosas que hacemos o decíamos o éramos, ¿sí? Por nuestra propia justicia, por nuestra propia confianza en nosotros mismos o en una persona o en mi papá, en mi mamá, ¿sí? Siendo que todo eso, antes éramos rebeldes contra Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿sí? Y entonces, por la hostilidad hacia su voluntad, ¿sí? Por esa guerra para hacer su voluntad. Ahora nuestra lucha es para hacer su voluntad, ¿sí? Y es una lucha que nos fortalece, en vez de que nos desgaste. Antes, cuando luchábamos en contra de las cosas, de las situaciones, de las circunstancias, ayer hablaba con una persona, ¿verdad? Y hablábamos de lo desgastante que era ir a los juzgados por una demanda y por defender algo, y entonces estar viendo a los juzgados. Y todo eso es una lucha que te va desgastando, te va cansando, ¿sí? Ajá. Pero ahora nuestra lucha, que dice la palabra, nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, es contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Pero Jesús dijo, acuérdense, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que entonces ustedes están conmigo, yo con ustedes, y entonces ahora esa lucha que tenemos es contra nuestra vieja naturaleza,
es contra el sistema del mundo, es contra todo aquello que antes no nos daba bendición y no nos producía vida, ¿sí? Pero ahora nos produce vida esta lucha. Ajá. Y entonces vemos cómo vamos creciendo en fe. Ahora, vamos a poner una ilustración y un ejemplo sorprendente del Espíritu sobre el cual el Salvador aquí pronuncia su bendición y se encuentra en Lucas. Vamos a Lucas 18, del 9 al 14. ¿Sí? Lucas 18, del 9 al 14. Y yo creo que ya la han leído. Parábola del fariseo y del publicano. Fíjate bien, dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y les dijo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece, dice, será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Sí? Todo les dijo entonces estas palabras, este bajó justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Sí? Entonces, ahí se presenta a nuestra consideración un vivido contraste entre este recaudador de impuestos y el fariseo, ¿sí? Vemos totalmente 2 tipos de oraciones, vemos totalmente 2 tipos de actitudes diferentes, una soberbia, una jactanciosa y otra totalmente de humildad y de reconocer su condición y su estado. El otro en ningún momento vemos cómo considera no considera su estado. Sin embargo, vemos a este, Señor, ni siquiera soy digno de voltearte a ver, porque soy un pecador. En primer lugar, se nos muestra a un fariseo que confiaba en sí mismo como justo, alzando la vista a Dios y diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicanillo que está ahí al otro lado, 1.5 metros para que no nos dé el COVID-19, ¿verdad? ¿Sí? No, ¿sí? Ahí a ese publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Puede que todo esto haya sido verdad del modo en que él lo veía. Sin embargo, este hombre, o sea, todo esto que este hombre realmente decía, claro que era verdad, porque así eran los fariseos, así se regían y así se movían, ¿sí? Y puede que todo esto haya sido verdad del modo en que él lo veía, pero sin embargo, este hombre volvió a su casa en un estado de condenación, ¿sí? No llegó, no regresó a su casa en un estado de realmente de arrepentimiento, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver el otro caso, ¿sí? Sus vestidos finos eran trapos. Bueno, vamos a seguir con esto más bien. Sus vestidos finos eran trapos, sus ropas blancas estaban inmundas, aunque no lo sabía. Él pensaba que estaba para él bien. Después se nos muestra al publicano que estaba lejos y que en el lenguaje del salmista estaba tan atribulado este hombre, este publicano, por sus iniquidades que no era ni siquiera capaz de levantar su mirada al cielo, ¿sí? Ni siquiera se sentía el digno,
Ajá. Vamos al Salmo 40:12. ¿Cómo lo describiría el salmista? Dice, porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Así posiblemente se sentía este publicano. No se atrevía a echar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. ¿Sí? Ahora, esta modalidad, fíjate bien, aquí es lo que te voy a decir. Esta modalidad externa, ¿sí? Lo han tomado literal una de las religiones más grandes del mundo, los de la 14, ¿verdad? ¿Sí? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero nada más es algo externo, porque no es realmente del corazón, ¿sí? Y muchas veces se toma lo externo nada más, ¿sí? Sin ver realmente el corazón. Entonces, pero regresemos. No se atrevía a echar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, consciente de la fuente de corrupción que había dentro de él, ¿sí? Lo primero que él hace es reconocer conscientemente su conciencia. No es que su conciencia no estaba realmente tranquila, ¿sí? Su conciencia no lo dejaba, el Espíritu Santo no lo dejaba, y entonces estaba el consciente de su condición, ¿sí? Dentro de él. Y entonces clamó, ¿qué dijo? Dios, sé propicio a mi pecador. No dijo, sé propicio a mi pecado, no. Sé propicio a mi pecador, ¿sí? Reconoce su condición de pecador. Ajá. Ese hombre, dice la palabra, que él volvió a casa justificado porque era un hombre pobre en espíritu y lloró por su pecado, ¿sí? Aquí vemos el claro ejemplo de las dos bienaventuranzas. Pobre de espíritu, sé propicio a mi pecado. Y lloró por su pecado, ¿sí? Y entonces, por eso regresó justificado y el otro no. El otro en ningún momento ni reconoció él su autosuficiencia, ¿verdad? Su vanagloria, lo que él era, sus vestiduras pulcras, blancas y todo, y su apariencia muy bien, y regresó totalmente igual a su casa o peor. Este hombre no. Aquí entonces están las dos primeras marcas del nacimiento, ¿sí? Estas son dos marcas en nuestra vida espiritual del verdadero y de un nuevo nacimiento. Ajá. Estas son las dos primeras marcas del nacimiento que tienen los hijos de Dios, cuando realmente nacemos de nuevo, ¿sí? Por eso les digo, hay veces que podemos pasar toda una vida cristiana sin percatarnos ni de nuestro pecado, ni de nuestro orgullo, ni de nuestra soberbia. Al contrario, lo seguimos, alimentamos, ¿sí? Oigo lo que me conviene. En pocas palabras, oigo lo que yo soy o lo que yo creo, ¿sí? Y no dejo que realmente el Espíritu Santo sea el que y crea lo que leo realmente. ¿Ah? Esa es la gran diferencia. ¿Sí estás ahí? Entonces, fíjate bien, el que nunca ha llegado a ser pobre en espíritu, nunca ha sabido lo que es realmente llorar por el pecado, ¿sí? Es realmente no haberte percatado de la gran obra redentora que hizo el Señor, ¿sí? Como muchos en estos días pasados, ¿verdad? El Viernes de Ramos, ¿sí? Y se gozan y todo, pero no se percatan de su pecado. Sí lo celebran, lo festejan, y wow, y Hosana al Dios de las alturas, y Hosana al Rey de Salvación, ¿verdad? Pero no se percatan de su condición, no se percatan en la condición que están, de que nada más es un acto religioso, es un acto meramente nada más de tradición, pero no de una convicción arraigada en sus corazones, ¿sí? Ah, qué tremendo. El que nunca ha llegado a ser pobre en espíritu, nunca ha sabido realmente lo que es llorar por su pecado o por el pecado.
y aunque pertenezca a una iglesia o ostente un cargo en ella misma, nunca ha visto ni ha entrado en el reino de Dios. Qué agradecido debe de estar el que realmente ha nacido de Dios con Dios, del gran Dios y de la condenación en la que el Señor lo rescató y nos sacó, ¿sí? Que no es algo moral en el corazón, ¿sí? Que no se trata de algo ético, no se trata de algo espiritual, de lo que Él nos vino a rescatar realmente, ¿sí? Por eso Él no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón contrito y humillado, un corazón donde diga, Señor, perdóname, reconozco. Mucha gente aún cristiana, aún yendo a la iglesia, aún levantando sus manos, aún tienen un corazón duro donde no reconocen y no le dicen, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿sí? Y por eso es más fácil juzgar, y por eso es más fácil condenar a los demás, y por eso es más fácil ver la condición de los otros y no ver nuestra propia cochina condición, ¿sí? Perdón, se me salió lo de condición, ¿sí? Y no ver realmente hacia adentro de nosotros, ¿sí? Y entonces nos la pasamos juzgando. Esto. Pero ¿qué hay de mí? ¿Sí? Y entonces, esta es la maravillosa promesa que Dios hizo incluso en el Antiguo Testamento. Por Él, a cuya vista los cielos no están limpios, que no pueden encontrar un lugar adecuado para morar en ningún templo que el hombre haya construido para Él, por muy magnífico que sea. Por eso Él manda a construir un templo, ¿sí? Lo que era el tabernáculo, ¿sí? Él manda a construir un templo con su sello, ¿sí? Con su marca. No hecho por un hombre, por un arquitecto, en aquel entonces, ¿sí? No, Él manda a construir, ¿sí? Y ahora tú y yo somos templos vivientes. Ahora ya tú y yo somos templos de su espíritu. Deja que entonces Él empiece a obrar en su templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces ahora deja que realmente Él empiece a obrar. ¿Y cómo? Procediendo al arrepentimiento, reconociendo tu pecado, reconociendo tu dureza. Dile, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, quítame esto, Señor. Reconociendo realmente, Señor, es que todavía tengo estos pensamientos, todavía digo malas palabras, todavía me molesta esto, todavía soy un criticón, todavía juzgo, todavía miento, ¿sí? Señor, por favor, sé propicio a mi pecado. Sé propicio a mi pecado, Señor. Vamos a Isaías 57:15 para ver lo que les decía del templo, ¿sí? 57:15. Isaías 57:15. 57.15. Fíjate bien, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Ah, qué hermosas palabras le dio Dios o le reveló Dios al profeta Isaías. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado o el corazón de los contritos. ¿Amén? ¿Se fijan? Y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar ese espíritu de los humildes, ¿sí? Muchos todavía dentro del cristianismo se empiezan a esponjar y empiezan a vivir una vida religiosa. No, el Señor está buscando verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, para vivificar ese espíritu
quebrantado, ese espíritu de humildad, para vivificar el corazón quebrantado, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a Isaías 66:2. Dice, y todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra, ¿sí? Y el que tiembla ante mi palabra, ¿sí? Cada vez que tú y yo vamos a la palabra, el Espíritu Santo habla en primera persona. ¿Qué quiere decir? Que me está hablando primero a mí, ¿sí? Esto que estoy compartiendo, el Señor me lo habló primero a mí, ¿sí? ¿Para qué? Para entonces yo poderme humillar ante su presencia, para que entonces yo pueda reconocer mi pobreza de espíritu, para que entonces yo pueda llorar y ser bienaventurado con Él, y entonces cada día correr a sus pies y decirle, Señor, te necesito, ¿sí? Necesito de ti. Ajá. Al que es humilde, pero mira a aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, ante mi pacto, ante mi evangelio, ¿sí? Si Adán, fíjate bien, si Adán hubiera temblado ante la palabra de Dios, ante la palabra que Dios le dio, ¿sí? No hubiera cometido pecado. ¿Uh-huh? No, Eva, ¿qué te pasa? Espérate. Dios dijo, ¿sí? No, Eva, no. ¿Sí? No, todavía no moriste, presta para la orquesta. Crunch, 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 crunch. Qué rico. ¿Ah? Y pecó, ¿sí? Entonces, bienaventurados los que lloran, dice el Señor, en el sermón del monte, ¿sí? Bienaventurados los que lloran. Y aunque la referencia principal es a ese primer llanto, comúnmente llamado convicción de pecado, que es lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es precisamente traer convicción de falta y de pecado. Y entonces esa convicción, ese primer llanto, ¿sí? Para los que conocen mi historia, para los que conocen un parte de mi testimonio, ¿sí? Cuando me tomó a mí el Espíritu Santo, cuando yo estaba chavo, cuando era joven, bueno, más joven, ¿sí? Cuando era más chavo, ¿verdad? Porque aquí ya empezaron los aullidos, ¿sí? Cuando era más joven, ¿sí? Me pasé de un servicio dominical, ¿sí? Llorando en el altar hasta el servicio, porque antes iba a la congregación, iba los domingos por la mañana y los domingos por la tarde, ¿sí? Y ahí me dejaron llorando y no paraba, y era un mar de lágrimas, y era un mar de llantos, y no paraba, y no paraba. Llegó el turno de la noche, y yo ahí seguía, ¿sí? Porque es esa primer llanto, es esa convicción de pecado. De ninguna manera se tiene que limitar a eso, ¿sí? No limitemos al Espíritu. Cuando realmente Él ponga que te compongas, que llores, llora con el Señor, llora reconoce que ese es parte del proceso para que no se endurezca nuestro corazón, ¿sí sabes? Para que no se nos encallezca el corazón, sino para que realmente podamos permanecer en esa línea de humildad, en esa actitud de reconocerle, en esa condición de reconocer su grandeza, su soberanía, su soberanía sobre nuestras vidas. El llanto siempre es una característica del estado normal del cristiano, de nuestra vida de fe, ¿sí? Eso debe de ser parte de nuestra naturaleza ya como hijos de Dios, ¿sí? Porque entonces Él dice que Él limpiará cada lágrima con hisopo. Ajá. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Sí? Entonces, la ruina de su propio corazón lo hace llorar. Miserable de mí. Fíjate bien cómo decía Pablo. Romanos 7:24. Miserable de mí, decía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Cristo Jesús ya nos liberó de este cuerpo de muerte, ¿sí? ¡Ay, miserable de mí! ¿Sí? ¿Quién me librará? Entonces, la incredulidad que nos asedia aparte. Fíjate, el escritor de Hebreos dice, ahora esa incredulidad que nos asedia. Dice Hebreos 12:1, la carrera del cristiano. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos, dice, despojémonos, quitémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. La incredulidad nos empieza a envolver bien fácilmente, como un regalo, ¿sí? Tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Pero tenemos que despojarnos de todo peso del pecado. Tenemos que despojarnos de toda incredulidad, de toda falta de conocimiento de la verdad, ¿sí? Para realmente pasar a ser cristianos maduros, para que podamos ser realmente luz a las naciones y podamos ser antorchas en este mundo de oscuridad y de tinieblas. Por eso, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, ¿sí? Y qué mejor consolación que la del Espíritu Santo. Ajá. Que no es que tengas a tu amiguita, a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, ¿verdad? ¿Sí? Que cuántas veces se caen en esas situaciones, aún dentro, lo digo tristemente, dentro de los cristianos, ¿sí? El hombre con su mejor amiga fue a ver a su mejor amiga o a la amiga de su esposa y pájate, la verdad cae ahí en adulterio porque, ay, pobrecito, no te comprende tu mujer, vente para acá. No, ¿sí? Vete para allá, ¿sí? Ajá. Entonces, despojémonos del pecado que nos asedia, la incredulidad que nos asedia, ¿sí? Despojémonos de ella. Y los pecados que cometemos, que son más en número que los cabellos de nuestra cabeza, como decía el salmista, porque a veces no nos percatamos de los pecadores que somos, ¿sí? Y entonces son un continuo dolor para nosotros. Fíjate bien, ahora, la esterilidad e inutilidad de nuestras vidas nos hace suspirar y llorar, ¿verdad? Nuestra propensión a desviarnos de Cristo, lo propenso que somos a desviarnos de la palabra, nuestra falta de comunión con Él y la superficialidad de nuestro amor por Él, ¿sí? Hacen que colguemos nuestras arpas en los sauces. Es una expresión. Hace que colguemos nuestra arpa, algo tan hermoso que salen sonidos, en un sauce y ahí lo dejemos, ¿sí? Y ahí lo olvidemos. Ajá. Pero hay muchas otras razones para llorar que atacan los corazones de nosotros los creyentes o los hijos de Dios, ¿sí? Fíjense bien. Algo que se disfraza de arrepentimiento y se vuelve entonces remordimiento. ¿Y cuáles son esas áreas? Les voy a mencionar algunas áreas de las que nos hacen llorar y atacan los corazones de la cristiandad y del cristiano, ¿sí? Y que es algo que el enemigo pone para pensar entonces que realmente estamos y que no es así. Primero, la religión hipócrita, ¿sí? Todas las religiones son hipócritas. Sí, se trata de idolatría. Ay, Señor, es que viste cómo me quitó. Yo que soy tan puro, tan santo, tan limpio. Ay, hipócrita. ¿Sí? Yo que no mato ni una mosquita. Mosquita muerta. ¿Sí? La hipocresía, la religión hipócrita circundante que tiene apariencia de piedad mientras niega la eficacia de ella, ¿sí? Palabras de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad, eso es la religión, que tiene apariencia de piedad, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad,
o de religión, pero habiendo negado su poder, les dice Timoteo, esta es una lección para nosotros. Les dice Timoteo, a tales evita. ¿Sí? Evítalos. Ajá. No te mezcles con ellos, evítalos, aquellos que se sienten piadosos, religiosos, dice, evítalos. El terrible deshonor que las falsas doctrinas y el falso evangelio lleva a las personas es que se engañan en incontables púlpitos y son engañadas hoy en día desde los púlpitos. Le hacen a la verdad de Dios. Las divisiones entre el pueblo del Señor. Lo que vemos es que yo tengo la verdad, tú no la tienes, es que yo sí, tú no, ¿sí? ¿Dónde está? Hoy más que nunca vemos a los que se dicen cristianos o los que se dicen vivir en cristiandad tan divididos, tan separados, creyendo lo que les conviene y creyendo cada quien lo que les beneficia, ¿sí? Y para los que acaban de entrar, les he dicho, no leas lo que tú crees o lo que te enseñaron conforme a tus tradiciones y cultura. No, cree lo que lees, ¿sí? No se frició la imagen, me quedé frisado yo, ¿ok? Entonces, sí, porque la combinación de todo esto, fíjate bien, entonces, todo esto se están enseñando falsas doctrinas, se están enseñando falsos conceptos bíblicos, porque ahora ya son conceptos tomados de la Biblia, ¿sí? En base a la creencia de un hombre, por eso vemos las corrientes, y eso hoy en día lo podemos seguir viendo, aún dentro de los movimientos o del movimiento, ¿sí? En el que podamos estar, ¿sí? Corrientes humanas, pensamientos de hombre. Ajá. Por eso veíamos cómo los luteranos, ¿sí? Creían en una parte de la palabra, en una porción, pero en otras porciones las manipulaban o no las creían como debería de ser. Los calvinistas, bueno, pues igual en contra de ahora de los luteranos. Bueno, pues ahora los wesleyanianos. Bueno, creían también en la palabra de una manera, pero como Wesley lo veía o lo concebía. No, todo tenemos que ir a la palabra de Dios, a que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos redarguya, ser pobres de espíritu, llorar para que seamos consolados por el Señor y entonces ver y observar las Escrituras conforme a como Dios quiere que yo las vea. Amén, ¿sí? Entonces, la combinación de todo esto proporciona la ocasión para el continuo llanto del corazón, la espantosa maldad que hay en el mundo, el desprecio de Jesús el Cristo y los indecibles sufrimientos humanos producen un gemido dentro de nosotros, ¿sí? Entre más cerca vive el cristiano de Dios, más va a llorar por todo lo que lo deshonra. Fíjate bien, anota esta palabra. Mientras más vivamos, ¿sí? Mientras más vivamos cerca de Dios, de su palabra, de su pacto, de su evangelio, ¿sí? Más vamos a llorar de todo lo que vemos y nos percatamos que lo deshonra, ¿sí? Que lo deshonramos. Ajá. Esta es la experiencia normal del verdadero pueblo de Dios, ¿sí? Esto es lo que realmente nos hace ser hijos de Dios. Ajá. No de apariencias, no de falsa piedad, ¿sí? Fíjense, vamos al Salmo 119:53. Salmo 119:53 dice: profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Ahora pongámoslo para nuestro tiempo, nuestra tiempo. Tiempo masculino, tiempo femenino. No es cierto. Perdón.
profunda indignación se ha apoderado de mí, decía el salmista, ¿sí? Por causa de los impíos que abandonan tu ley. Ahora, profunda indignación, Señor, se apodera de mí cada vez que veo que la gente se desvía de tu palabra, se desvía de tu verdad, se desvía de tu evangelio, ¿sí? Por causa de los impíos que abandonan tu ley. Y que se van en busca de otras cosas, de otras falsas doctrinas, de otras falsas enseñanzas, ¿sí? Jeremías 13:17. Pero si no escuchan esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor, ¿sí? Por eso Jeremías lloraba, por eso escribe Lamentaciones. Pero si no escuchan esto, decía Jeremías, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo con lo que se carga ese pueblo de Israel, ¿sí? Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas porque ha sido hecho cautivo del rebaño del Señor, ¿sí? Entonces vemos cómo el pueblo lloraba, se dolía, gemían, ¿sí? Ahí mismo en Jeremías 14:17 dice, tú les dirás esta palabra. Sí, Jeremías 14:17. Tú les dirás esta palabra. Le está diciendo Dios a Jeremías. Que viertan lágrimas mis ojos noche y día sin cesar, porque con gran quebrantamiento ha sido quebrantado la Virgen, hija de mi pueblo, de una herida muy dolorosa, ¿sí? Porque con gran quebranto ha sido quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de una herida muy dolorosa, ¿sí? Esto tiene que ver con la profecía hacia el Mesías. Y en Ezequiel 9:4 dice, y el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, porque en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella, ¿sí? Ahora imagínate, ahora ese sello va a ser el sello del Espíritu Santo. Ese clamor por su pueblo, ese clamor por su iglesia que somos, ¿sí? Aquí le está diciendo al profeta, pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén y pon una señal en la frente, ¿sí? ¿En quiénes? En hombres que gimen y se levantan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellos, ¿sí? Ahora, viendo de esta manera, con lo del COVID-19, nada más basta que prendas la televisión y veas los noticiarios y todo se refiere a eso, ¿sí? Pero, ¿qué tanto hay de que nos pongamos a orar por las naciones? Por lo que está pasando en Estados Unidos. Fíjate, ahora ya Estados Unidos, que era un pueblo que se jactaba de que tenía, que eran cristianos, ¿sí? Y que así se conoce como un pueblo cristiano, ¿sí? Ahora es el pueblo con más casos, ya rebasó el 500,000 de habitantes, ¿sí? Y está rebasando la mitad de los infectados están muriendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios está hablando realmente? Debemos de llorar, amada iglesia. No porque, claro, el Señor lo consumó todo ahí en la cruz. Consumado es, dijo el Señor, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que consumó realmente? La palabra de Dios nos habla de las ofrendas de cereal. ¿Qué es lo que consumó? Ya no más ofrendas. Alguien está entrando. Ya no más ofrendas. Él consumó todo. No es un chat, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Ellos recibirán consolación, ¿sí? Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Con estas palabras, Cristo Jesús se refiere principalmente a la eliminación de la culpa que carga la conciencia, ¿sí?
ya no más es sentirme culpable ahora por lo que era. No, ahora lloro, no por lo que era antes, ahora lloro realmente, ¿sí? Por la condición en la que, de agradecimiento, por la condición en la cual estaba y me sacó el Señor, pero ahora ¿cuántos están así como yo? Como estaba yo antes, perdón, ¿sí? Ahora principalmente la eliminación de la culpa que cargaba la conciencia. Esto se logra cuando el Espíritu aplica el Evangelio de Jesús el Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios a una persona a quien ha convencido de que tiene una desesperada necesidad de un Salvador. ¿Sí? Repito, esto se logra cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio, ¿sí?, de Dios, de creer en Jesús como el Mesías que Dios prometió, de la gracia de Dios, esa gracia que es ese don de Dios que aún sin merecerlo, Él me lo otorgó, ¿sí? O una persona a quien ha convencido de que tiene una desesperada necesidad de un Salvador y Cristo, ¿sí? De un Salvador y Señor en su vida. Ahora, el resultado es una sentencia de un perdón gratuito y pleno por medio de los méritos de la sangre expiatoria de nuestro Señor y Cristo. Esta consolación divina es la paz de Dios que realmente sobrepasa todo entendimiento, como decía Pablo en Filipenses 4:7, y que llena realmente el corazón del que ahora está seguro de que es acepto en el amado, ¿sí? Esa palabra, acepto en el amado, es que Él me está aceptando, Él me está recibiendo, aún a pesar de lo pecador, de lo vil, de lo mal, de lo mentiroso, ¿sí?, que era, ¿sí? Ahora soy acepto en el amado, ¿sí? Y entonces Dios hiere antes de sanar. El Señor lastima antes de sanar, por eso Él nos va mostrando, por eso dice, espérate, mira, ¿sí? Por eso a Pablo le dio un aguijón que no se le podía quitar, ¿sí? Y él humilla antes de exaltar. Humíllate para que seas exaltado, ¿sí? ¿Quién nos humilla? ¿Sí? Primero revela su justicia y santidad y después da a conocer su misericordia y su gracia, ¿sí? Pero primero nos revela realmente su justicia y su santidad. Sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Y entonces después nos da a conocer esa misericordia y su gracia. Por eso muchos en el proceso que están en ese crecimiento, ¿verdad?, en la palabra de Dios y todo, y todavía son orgullosos, son altivos, ¿verdad? Y todavía nos creemos autosuficientes. El Señor los va a humillar, ¿sí? El Señor los va a humillar y les va a mostrar su justicia, pero después va a venir su gracia y su misericordia, ¿sí sabes? Porque así es nuestro Dios. Por eso a veces vemos, no es que seamos hipócritas, no es de que no estamos en el proceso, pero por eso es importante también enseñar bien la palabra. Por eso es importante realmente oír lo que el Espíritu Santo está hablando y lo que el Espíritu Santo está mostrando, ¿sí? Un enfermo necesita al médico todos los días de su enfermedad, ¿sí? Entonces, las palabras que el Señor dice en esta bienaventuranza, ellos recibirán consolación, también tiene un cumplimiento constante en la experiencia de nuestra vida cristiana o como de hijos de Dios, ¿sí? Es algo constante, es experimentarlo, es esa experiencia con el Espíritu Santo, es esa experiencia que vamos obteniendo y que obtenemos cada vez que vamos ante sus pies, cada vez que vamos ante su gracia, ante el trono divino de su gracia, ¿sí? Y entonces vamos experimentando su perfecto amor y su inmenso amor para con nosotros. Y aunque llora por sus fracasos y se los estamos confesando a Dios, aún así Él es el consolador, ¿sí? Y con esa seguridad de que la sangre de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, ¿sí?
es hacer valer realmente la sangre del Cordero. Es realmente hacer valer en mi vida ese sacrificio redentor que Cristo Jesús ya hizo para con mi vida, ¿sí? No nada más se trata de repetir que Jesús es el Cristo. No nada más se trata de enseñar que Él es rey, profeta y sacerdote. Y como en otros lugares, no nada más basta con que digamos Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. No basta, ¿sí? Claro que ese es el nombre, sobre todo un nombre, pero ahora tenemos que hacer conciencia de lo que el Señor nos está llamando y a lo que el Señor nos está llevando a arrepentirnos. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, entonces ahora sí los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús el Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Y aunque gime por el deshonor que se le hace a Dios por todos lados, aún así es consolado por saber que rápidamente se está acercando el día cuando Satanás va a ser echado al infierno para siempre y cuando los santos van a reinar con el Señor Jesús en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí sí va a morar la justicia. ¿Por qué? Porque Él está morando ahí. Porque Él es la justicia. ¿Sí? Hagan de cuenta que desde que nuestro Señor partió de aquí, se fue la justicia. Por eso mandó a su Espíritu Santo, para que ahora todos los que creamos en Él seamos partícipes de esa justicia divina. Amén. ¿Sí? No de una justicia terrenal, no, de la justicia divina. ¿Sí? Entonces, segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, nosotros ahora esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Sí? Porque Él está morando ahí, Él es la justicia. Ajá. Y entonces eso ya va a ser por una eternidad. Mientras aquí vamos a seguir padeciendo injusticias. Y no podemos orar, Señor, mira, que se haga justicia. No, Él ya vino a hacer la justicia para los que creemos. De eso se refiere que somos justificados. ¿Sí? Ahora su justicia ya aplica en nosotros. ¿Sí? Ahora, aunque el Señor muchas veces ponga sobre Él su mano que disciplina, y aunque ninguna disciplina, como dice Hebreos, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, aún así es consolado al darse cuenta que todo está obrando para Él y para su bien. ¿Sí? Por eso todas las cosas que nos pasan, ¿sí? Todas las cosas que nos pasan, a los que amamos a Dios, ¿sí? Obran para bien conforme a su plan y su propósito. Esa es la promesa de Dios, ¿sí? Y entonces, aún así es consolado al darse cuenta para cada vez más excelente y eterno peso de gloria, vamos nosotros viviendo. Fíjate bien, Pablo decía a los Corintios en Corintios 4:18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda compasión, ¿sí? Esto que está pasando de esta pandemia, ¿sí? Para nosotros es una aflicción leve y pasajera y va a producir en nosotros un eterno peso de gloria que va a sobrepasar toda compasión, ¿sí? Como el apóstol Pablo, él decía precisamente que aquel que ha creído que Jesús es el Cristo y que está en comunión constante con su Señor, puede decir, como entristecido, mas siempre gozoso. Segunda de Corintios 6:10, ¿sí? Como entristecido, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriquecido a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, ¿sí? A menudo se le puede llamar para que beba de las aguas amargas de Mará, pero Dios ha plantado cerca un árbol para que las endulce, ¿sí?
un árbol para endulzarlas. ¿Sí? Estamos por terminar, nos faltan 3 hojas. ¿Sí? Si nosotros los cristianos que lloramos somos consolados, incluso el día de hoy por el Divino Consolador y a través del servicio de sus siervos, por medio de las palabras y aliento de los hermanos cristianos. Por eso estas reuniones son palabras de aliento para nosotros como cristianos. Y cuando cuando estos no están disponibles por las presiones, promesas de la palabra que el Espíritu les hace entender con poder a sus corazones del tesoro de sus recuerdos, ellos recibirán consolación. ¿Sí? El mejor vino se reserva para el final. ¿Sí? Dice el Salmo 35, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Sí? Entonces, durante la larga noche de ausencia, nosotros los creyentes hemos sido llamados a tener comunión con Él, y que fue el varón de dolores, dice la palabra, pero está escrito, si padecemos juntamente con Él. Entonces, si Él fue varón de dolores, ¿sí? Pues nosotros tenemos que padecer juntamente con Él, dice también en sus aflicciones, ¿sí? También en sus aflicciones. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Sí? Si verdaderamente padecemos, ¿sí? Hoy hay un sector de cristiandad que no quieren padecer ya porque ya los liberó de todo, ¿sí? No. O sea, estamos llamados a padecer juntamente con nuestro Señor. Que Dios realmente nos fortalezca y nos permita mantenernos firmes en la fe a pesar de la aflicción y del padecimiento. ¿Sí? Pero para nosotros los hijos, qué consuelo y qué alegría van a ser nuestros cuando la mañana amanezca realmente ahora ya sin ninguna nube de problemas para nuestra vida, cuando estemos en su presencia. ¿Sí? Y dice la palabra, entonces oirán la tristeza y el gemido. ¿Sí? Oirán la tristeza y el gemido. El profeta Isaías, en Isaías 35:10 dice, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y oirán la tristeza y el gemido. ¿Sí? Y entonces eso es lo que nos espera, como dice en Apocalipsis, el apóstol Juan, esa revelación. Entonces vamos a un lugar donde ya no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza. Esas son las aflicciones que Cristo Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él nos empieza a dar y a demostrar para que entonces ya no vivamos así. Oye, ¿por qué no me pusiste en full ahí? Entonces, apachúrame en mi foto. Bueno, perdón, un paréntesis. Entonces, fíjense bien, no se me distraigan. Entonces se van a cumplir las palabras de la gran voz celestial que dice Apocalipsis 21:3. Fíjense bien, dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Pero ¿qué dice? Ya estará, Dios mismo estará entre ellos. ¿Sí? Ok, ya se ve. Entre ellos. Apocalipsis 4, ahora Apocalipsis 21:4 dice así. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed. Así es. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Sí? Entonces, esa es la promesa.
Por eso cuando Isaías dice que Él pagó por todas nuestras enfermedades, no se refiere aquí a esta tierra, ¿sí? Amada iglesia, por favor, entendamos eso. Por eso muchos se van de la iglesia, por eso muchos se van de la congregación. Tú no te preocupes, tú no te ocupes. Es que no han creído realmente y no han entendido las escrituras. Y entonces van en búsqueda de alguna emoción, van en búsqueda de algún sentimiento o para recibir y obtener algo de Él, siendo que Él ya dio todo. Amén. Y que ahora a los que le toca dar todo es a nosotros. Porque cuando dice el profeta Isaías que entonces ya Él vino a sanar, a pagar por todas nuestras enfermedades, todo dolor, se refiere precisamente cuando estemos en su presencia, cuando estemos en la gloria de Dios. Por eso dice, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, ¿sí? Y entonces, he aquí, dice la palabra, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando se refiere a estas primeras cosas pasaron, se refiere precisamente a qué, a lo que se vivió aquí en esta tierra. Las primeras cosas pasaron, ¿sí? Ya el cielo viejo pasó, ya la tierra fue destruida, la tierra se consumió, ¿sí? Todo ha pasado. Ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Y entonces acuérdense, vamos en ese orden. Número 1. Y después de esto te tienes que acordar de las bienaventuranzas. El Espíritu Santo te las va a recordar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Y después, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. ¿Sí? Y con esto terminamos. Por favor, medita en estas palabras de Apocalipsis 21, 3 y 4. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa manera podamos ayudar a gente. Ora a Dios. Ora a Dios y que Dios sea el que vaya poniendo a gente que ya conoce palabra y que está fluctuando. ¿Sí? Hay mucha cristiandad fluctuante que están entre sí, entre no. Ajá. Y Dios nos irá poniendo esos corazones que realmente están llamados para vida eterna y que van a recibir y que van a querer realmente oír la voz de su pastor, de su buen pastor. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre y buen Dios, damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por la vida, Señor, de cada una de las personas que se conectaron para recibir esta hermosa palabra de tu Espíritu, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, y por darnos de tu gracia y de tu amor. Que realmente sean tiempos, Señor, donde nos dolamos, donde podamos dolernos, Señor, por toda esa gente que está muriendo, Señor, y que no sabemos a dónde se están yendo. Lo más seguro es que se están yendo a una eternidad sin ti, Señor. Que tú nos permitas, Señor, que tú nos sigas preparando como tu iglesia para poder compartir las buenas noticias. La única buena noticia, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que entonces creyendo tengamos vida en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos cada día, Señor. Que nos dolamos, Señor, realmente cuando pecamos. Que nos dolamos realmente, Señor, cuando te estamos ofendiendo, cuando estamos siendo incrédulos, cuando estamos siendo, Señor, hijos desobedientes, Padre. Que nos dolamos, Señor. Que nos dolamos por nuestro pecado. No que lloremos por hipócritas. No que lloremos por aparentar piedad. No, realmente que nos compunjamos y que lloremos, Señor. Y que reconozcamos, Señor, que seamos pobres de espíritu, que en todo momento reconozcamos quién eres tú, Señor. Yo te lo pido, amado de mi alma, por favor, yo te lo pido. Bendigo la vida de cada uno de ellos, de la congregación, tiempos de cambio, Señor, de Puerta del Cielo, Señor, por la vida de mi amada esposa, Señor, por la vida de Luzma, por la vida de los servidores, Señor, que han dispuesto, Señor,
dar su vida, Señor, y poder estar sirviéndote, Señor, realmente con un corazón para ti, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.